La sala de juntas del piso 22 se sentía más fría que de costumbre esa mañana de martes. Me senté en mi lugar habitual, al lado izquierdo de la mesa de caoba, con mi laptop abierta y una taza de café que ya se había enfriado. Llevaba 12 años en esta empresa, Constructora Vega, desde que papá me contrató como ingeniera junior recién salida de la universidad. Ahora, a los 34 años, era la directora de proyectos especiales, aunque mi hermano Rodrigo siempre se aseguraba de recordarme que él era el verdadero heredero. Mi nombre es Valeria Vega, y siempre supe que esta mañana llegaría. Durante meses había sentido las miradas susurrantes en los pasillos, las reuniones de las que me excluían por error, las decisiones importantes que tomaban sin consultarme. Pero lo que ellos no sabían era que yo había estado preparándome para este momento durante los últimos 2 años. Rodrigo entró con su traje Armani nuevo, su sonrisa de tiburón ya en su lugar. A los 38 años, había heredado la confianza natural de papá, pero ninguna de su inteligencia para los negocios. Detrás de él venían los miembros de la junta, el licenciado Méndez, nuestro abogado corporativo, la contadora Patricia Ruiz, y 3 inversionistas externos que papá había traído antes de morir el año pasado. Buenos días, familia, dijo Rodrigo, enfatizando la última palabra mientras me miraba directamente. Tenemos asuntos importantes que discutir hoy. Sabía exactamente de qué se trataba esta reunión. La semana pasada, había descubierto mi consultora privada, VV Solutions, que había estado operando discretamente durante 2 años. Por supuesto, Rodrigo lo vio como una traición, una violación del contrato de exclusividad que todos los empleados firmaban. Lo que él no sabía era que mi consultora tenía un cliente muy especial, uno que representaba el 60% de los ingresos de Constructora Vega. Valeria, comenzó Rodrigo, con esa voz condescendiente que había perfeccionado desde la infancia, parece que has estado muy ocupada con proyectos externos. Mantuve mi expresión neutral, las manos cruzadas sobre la mesa. He estado trabajando en algunos proyectos de consultoría en mi tiempo libre, sí. ¿Tiempo libre? Se rió, y algunos miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas. Valeria, firmaste un contrato de exclusividad. Tu tiempo, tu experiencia, tus ideas, todo nos pertenece. Revisé mi contrato cuidadosamente, Rodrigo. Mis actividades no violan ninguna cláusula. Patricia, la contadora, se aclaró la garganta. Valeria, la preocupación del consejo es que puedas estar usando recursos de la empresa, contactos, información privilegiada. Entiendo la preocupación, respondí tranquilamente. Durante 2 años había sido meticulosamente cuidadosa de mantener mis actividades completamente separadas. Todos mis proyectos de consultoría han sido realizados con mis propios recursos, mi propio tiempo, y mis propios contactos. Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que reconocí como el mismo sadismo que mostraba cuando éramos niños y rompía mis juguetes. El problema, hermana querida, es la confianza. ¿Cómo podemos confiar en alguien que ha estado operando a nuestras espaldas? Pensé en las noches que había pasado construyendo mi consultora. No por dinero, mi salario en Constructora Vega era más que suficiente, sino por respeto. Por la satisfacción de que me valoraran por mi experiencia, no por mi apellido. Por clientes que buscaban mi consejo porque confiaban en mi criterio, no porque les era conveniente políticamente. Mi trabajo en la consultora nunca ha interferido con mis responsabilidades aquí, dije firmemente. De hecho, el conocimiento que he ganado ha beneficiado varios de nuestros proyectos. Así. La sonrisa de Rodrigo se volvió más cruel. ¿Como el proyecto de Torres del Pacífico? ¿El que misteriosamente perdimos la semana pasada después de 3 años de desarrollo? Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión calmada. Torres del Pacífico había sido mi bebé, un desarrollo de uso mixto que había diseñado desde cero. Cuando Rodrigo se enteró de mi consultora, inmediatamente asumió que yo había saboteado el proyecto de alguna manera. En realidad, la verdad era mucho más complicada. El cliente decidió ir en una dirección diferente, respondí. Esas cosas pasan en este negocio. ¿Sabes qué creo que pasó? Rodrigo se puso de pie, caminando alrededor de la mesa como un depredador. Creo que tu pequeña empresita le ofreció nuestro proyecto a otro cliente. Creo que vendiste información privilegiada. El licenciado Méndez se movió incómodo en su silla. Rodrigo,
Esas son acusaciones muy serias. Necesitaríamos evidencia antes de... La evidencia, interrumpió Rodrigo, es que perdimos un contrato de 50 millones la misma semana que descubrimos la traición de Valeria. Respiré profundamente, sintiendo los ojos de todos en la sala sobre mí. Durante 2 años había anticipado este momento, había planificado cada detalle de lo que vendría después. Lo que Rodrigo no sabía era que Torres del Pacífico no había elegido a otro contratista. Habían elegido trabajar directamente conmigo. Rodrigo, dije calmadamente, ¿hay algo específico que quieras decirme? Su sonrisa se volvió triunfante. Sí, hermana. Hay algo muy específico que quiero decirte. Se dirigió a la cabecera de la mesa, al lugar que había sido de papá. Después de mucha consideración, la Junta ha decidido que ya no eres compatible con los valores y la dirección de Constructora Vega. Sabía que venía, pero aún así sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 12 años de mi vida, proyectos que había creado desde cero, relaciones que había construido, todo se reducía a este momento. Estás despedida, Valeria. Efectivo inmediatamente. El silencio en la sala era ensordecedor. Patricia miraba sus manos, claramente incómoda. El licenciado Méndez parecía estar revisando mentalmente las implicaciones legales. Los inversionistas externos intercambiaban miradas nerviosas. Entiendo, dije finalmente, cerrando mi laptop con un clic suave. ¿Eso es todo? Rodrigo parecía sorprendido por mi calma. Probablemente había esperado lágrimas, súplicas, drama. ¿No vas a luchar? ¿No vas a amenazar con demandar? Me puse de pie, alisando mi falda. No, Rodrigo. Tienes razón. Perdón. Tienes razón. Nunca fui lo suficientemente inteligente para este negocio. Sonreí, y por primera vez en meses, era una sonrisa genuina. Al menos, no para el negocio que tú quieres manejar. Su expresión se volvió confusa, pero antes de que pudiera responder, continué. Me tomaré el resto del día para limpiar mi oficina. Mi asistente, Mónica, me ayudará a transferir mis archivos actuales. Miré a cada miembro de la Junta. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes. Salí de la sala de juntas con la cabeza en alto, sintiendo los ojos de todos siguiéndome. En el pasillo, Mónica me esperaba con una caja de cartón, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Señorita Valeria, susurró, ¿es cierto? ¿De verdad la despidieron? Es cierto, Mónica. Pero no te preocupes. Le puse una mano en el hombro. Todo va a estar bien. Esa tarde, mientras empacaba mis cosas, reflexionaba sobre los últimos 2 años. Había comenzado VV Solutions no por revenge, sino por necesidad profesional. Constructora Vega se estaba volviendo cada vez más conservadora bajo el liderazgo de Rodrigo, rechazando proyectos innovadores, perdiendo clientes que buscaban diseños vanguardistas. Mi consultora había comenzado con pequeños proyectos residenciales, pero gradualmente había atraído clientes más grandes. Clientes que valoraban mi experiencia en desarrollo sostenible, mi enfoque en tecnología verde, mi capacidad para crear espacios que eran tanto hermosos como funcionales. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Hace 6 meses, había recibido una llamada de Alejandro Ramos, el CEO de Torres del Pacífico. La conversación había comenzado como una consulta simple sobre diseño sostenible, pero había evolucionado hacia algo mucho más grande. Señorita Vega, había dicho durante nuestra tercera reunión, hemos estado trabajando con Constructora Vega en este proyecto por 3 años, pero honestamente, no estamos satisfechos con la dirección. Necesitamos a alguien con una visión más innovadora. Había sido claro desde el principio sobre el conflicto de intereses. Señor Ramos, trabajo para Constructora Vega. No puedo aceptar un proyecto que compita directamente con mi empleador. ¿Y si ya no trabajaras para Constructora Vega? Esa pregunta había plantado la semilla. Durante las siguientes semanas, habíamos discutido la posibilidad de que Torres del Pacífico cortara sus vínculos con Constructora Vega y contratara a VV Solutions exclusivamente. El contrato sería por $50 millones, el más grande en la historia de mi consultora. Pero había una condición, no podía firmar hasta que ya no fuera empleada de Constructora Vega. Alejandro quería evitar cualquier posible disputa legal o ética.
Mi teléfono vibró mientras empacaba el último cajón de mi escritorio. Era un mensaje de Alejandro. ¿Lista para firmar? Respondí, lista. Al día siguiente, llegué temprano a mi nueva oficina, un espacio pequeño pero elegante en el centro de la ciudad que había estado preparando en secreto. Mónica había aceptado mi oferta de trabajo la noche anterior, después de que Rodrigo la despidiera por lealtad dividida. A las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. Era el licenciado Méndez. Valeria, su voz sonaba tensa, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la oficina? Ya no trabajo ahí, licenciado. Pero puede venir a mi nueva oficina si quiere. 30 minutos después, Méndez estaba sentado frente a mi escritorio, con la cara pálida y las manos temblorosas. Valeria, hay un problema. Torres del Pacífico canceló su contrato con nosotros esta mañana. Así. Mantuve mi voz neutral mientras revisaba algunos documentos en mi escritorio. Dijeron que van a trabajar con VV Solutions en su lugar. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Tu empresa? Asentí lentamente. Sí, firmé el contrato esta mañana. Valeria, esto es. Se pasó las manos por el cabello. Este contrato representa el 60% de nuestros ingresos anuales. Sin él, la empresa enfrentará dificultades financieras significativas, terminé por él. Lo sé. ¿Cómo puedes ser tan fría al respecto? Esta es la empresa de tu familia. Me incliné hacia adelante, finalmente dejando que mis emociones se mostraran. ¿Mi familia? Licenciado, ayer mi hermano me humilló frente a toda la junta directiva. Me acusó de traición sin evidencia. Me despidió después de 12 años de servicio leal. Pero Valeria. Durante 2 años, continué, he visto cómo Rodrigo rechaza proyectos innovadores, pierde clientes por su arrogancia, y toma decisiones que han puesto a la empresa en riesgo. Torres del Pacífico no me buscó a mí, ellos vinieron a mí porque estaban frustrados con el servicio que recibían. Méndez se hundió en su silla. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Tu trabajo de vuelta? No quiero nada de Constructora Vega, respondí firmemente. Pero hay algo que Rodrigo debería saber. ¿Qué? Torres del Pacífico no es mi único cliente. Durante los últimos 6 meses, he estado en conversaciones con 3 de sus otros clientes principales. Están interesados en hacer el cambio a VV Solutions, pero estaban esperando a ver cómo manejaba el proyecto de Torres del Pacífico. La cara de Méndez se puso blanca. Valeria, no puedes estar hablando en serio. Completamente en serio. Estarán tomando sus decisiones en las próximas semanas. Se puso de pie abruptamente. Esto es guerra, Valeria. Rodrigo va a luchar. ¿Con qué? Le sonreí tristemente. ¿Con su ego? ¿Con su sentido de superioridad? Licenciado, en los últimos 2 años, he manejado personalmente las relaciones con el 80% de los clientes principales de Constructora Vega. No porque Rodrigo me lo pidiera, sino porque ellos me buscaban a mí específicamente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque respeto a usted, licenciado. Usted siempre me trató con profesionalismo. Pensé que se merecía saber lo que viene. Después de que se fue, me senté en mi oficina nueva, mirando por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a construir. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Rodrigo. Valeria, su voz estaba llena de una furia contenida. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Trabajando, Rodrigo. Es algo que deberías intentar alguna vez. Esto es sabotaje. Te voy a demandar por interferencia tortiva, por violación de contrato, ¿Por qué, exactamente? Lo interrumpí. ¿Por ser mejor en el negocio que tú? ¿Por tener relaciones más fuertes con los clientes? ¿Por ofrecer servicios superiores? Porque me robaste mis clientes. Tus clientes, repetí lentamente. Rodrigo, esos clientes vinieron a mí porque no estaban satisfechos con el servicio que recibían de Constructora Vega. Porque querían innovación, no mediocridad. El silencio del otro lado de la línea fue largo. Finalmente, su voz volvió, pero más quebrada. Valeria, somos familia. Podemos arreglar esto. Ven de vuelta. Te daré una participación más grande, más autonomía. No, Rodrigo. Mi voz era firme pero no cruel.
Ayer me dijiste que nunca fui lo suficientemente inteligente para este negocio. Tenías razón. No era lo suficientemente inteligente para el negocio que tú querías manejar. Pero soy más que lo suficientemente inteligente para el negocio que yo quiero construir. Colgué el teléfono y me recosté en mi silla, sintiendo un peso que no sabía que había estado cargando finalmente desaparecer de mis hombros. 6 meses después, VV Solutions había crecido de una consultora de 2 personas a una firma de desarrollo con 15 empleados y contratos por valor de $200 millones. Constructora Vega había perdido el 70% de sus clientes principales y estaba buscando un comprador. Esa mañana, mientras revisaba las ofertas de compra que habían llegado para Constructora Vega, sonó mi teléfono. Era Rodrigo, pero su voz sonaba diferente, humilde, quebrada. Valeria, comenzó hesitante, ¿podríamos reunirnos? Necesito hablar contigo. Por supuesto, Rodrigo. Mi oficina está abierta. Cuando llegó esa tarde, apenas lo reconocí. El traje Armani había sido reemplazado por ropa simple, su confianza arrogante por una postura hundida. Se sentó frente a mi escritorio como Méndez había hecho meses antes, pero con una expresión mucho más desesperada. Valeria, dijo finalmente, cometí un error. Esperé en silencio, dándole espacio para continuar. Pensé que no entendías el negocio. Pensé que yo era mejor porque papá me había preparado para tomar control. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero la verdad es que tú eras la única que realmente entendía lo que nuestros clientes querían. Rodrigo. No, me interrumpió. Déjame terminar. Perdí la empresa que papá construyó porque fui demasiado orgulloso para reconocer que mi hermana pequeña era mejor empresaria que yo. Perdí a mi familia por la misma razón. Me incliné hacia adelante, sintiendo una compasión que no había esperado. No perdiste a tu familia, Rodrigo. Pero sí perdiste el derecho a tratarme como si fuera menos que tú. ¿Hay alguna manera? Su voz se quebró. ¿Alguna manera de arreglar esto? Pensé en la oferta de compra que había preparado para Constructora Vega, una que permitiría que los empleados mantuvieran sus trabajos y que Rodrigo conservara una pequeña participación. No era revenge lo que quería, era justicia, respeto, y la oportunidad de construir algo mejor. Hay una manera, dije finalmente. Pero tendrá que ser en mis términos. Por primera vez en meses, Rodrigo sonrió con verdadera esperanza. Acepto, susurró. Acepto completamente. Un año después, VV Solutions había absorbido oficialmente Constructora Vega, conservando el mejor talento y expandiendo nuestros servicios. Rodrigo trabajaba como director de desarrollo de negocios, un puesto para el cual estaba mucho mejor preparado que el deseo. Y yo, finalmente, era reconocida no como la hermana de Rodrigo o la hija de Vega, sino como Valeria Vega, arquitecta visionaria y empresaria exitosa. Resultó que sí era lo suficientemente inteligente para este negocio, solo necesitaba la libertad para demostrarlo en mis propios términos.